¿Se judicializó la política definitivamente, Luis? No, definitivamente no creo que se haya judicializado, ¿no? Lo que sí, obviamente, naturalmente, el espacio político lee cualquier decisión del sistema judicial, como a favor o en contra del gobierno, ¿no? Después, bueno, hay muchísima literatura en Occidente que dice que desde la Corte Suprema para abajo generalmente toman decisiones oficialistas, ¿no? Así que habría que revisar eso, pero en general, digamos, los sistemas de justicia en los primeros años acompañan. Es una de las materias pendientes. ¿Entendés que institucionalmente la Argentina tiene que cambiar su sistema de justicia? Bueno, la gente, digamos, tiene muy baja consideración en general de todo el sistema de justicia, ¿no? Y, digamos, en la situación, esa combinación que hay entre inseguridad y la acción de los jueces, que la gente además no la conoce en profundidad, pero hay una sensación de que comparten ciertos niveles de corrupción con la política en general, ¿no? Entonces es un esquema, como no está expuesto a elecciones y no tiene que rendir en general cuentas públicas, es decir, no está expuesto a medios de comunicación donde vos le podrías hacer una pregunta, responde mal y después sale por las redes y se replica, etcétera. O sea, no tiene el nivel de repregunta o de conocimiento público del dirigente político, ni tampoco de la necesidad de defenderse, digamos. Claro, en realidad es uno de los tres poderes, pero tiene un nivel de mediatización propia menor, digamos, lo que hay es declaraciones sobre ello. Así que lo que el prejuicio es mucho más grande que en los otros dos poderes. ¿Cómo? El prejuicio es mucho más grande. Porque lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Cuando vos no encontrás respuesta y no te las dan tampoco y dejan hablar a los escritos o a los que saben, que a veces confunden por saber, claro. Después, bueno, el sistema del derecho en general, lo que tiene a diferencia de la política, se ocupa en lo formal de específicamente una sola cosa, de trabajar en si algo es legal o ilegal en general. Se hace todo un recorrido, pero eso es lo último que termina de decir. La política se ocupa de otra cosa, de lidiar con el gobierno oposición, o sea que dialogan además en dos objetivos comunicativos diferentes, ¿no? Sí. Entonces obviamente hay colisión, pero además como digamos, el sistema del derecho es mucho más de expertos, también a la gente le cuesta entrar en detalle, ¿no? Todo lo que vos contabas, si el fiscal entra y sale de las 50.000 causas, lo que le queda a la gente es que hay un problema con la justicia en general, ¿no? Es más, al gobierno nacional le sirve enormemente todos los prejuicios que hay en la justicia para sostener una legitimidad propia y hablar mal del gobierno anterior. Ahí dicen que el gobierno desempolvaría el proyecto de reforma judicial. ¿Hay plafón para eso en la política? Probablemente, bueno, creo que sí, pero va a ser importante cómo el gobierno ejecute una estrategia y con sus tácticas específicas para llevar adelante si existe o no la necesidad, si convence a la gente, si estructura una plataforma de sentido con lógica sobre su electorado principalmente, y si puede contagiar a otros no tan fanáticos del gobierno, probablemente lo puede hacer, ¿no? Es importante, no digo esto yo porque me dedique a medir a la opinión pública, pero en general las sociedades son las que le permiten a los gobiernos tomar ciertas decisiones y no, eso es en todo el mundo. Hasta Stalin hacía afiches para quedar bien él, ¿no? Sí, claro, tenés razón. Hablando de opinión pública y de lo que estás midiendo, ¿entendés que tocó un piso Macri en enero y que empezó a repuntar en algo que ha recuperado un poco de iniciativa política y de agenda propia con estas cuestiones vinculadas al género, etcétera, pero no solo a las políticas de género, sino también con algunos indicadores económicos que parecen mejores de los que la percepción o la sensación térmica en la previa decían? Mira, es probable. Yo todo este año, o sea, en realidad desde la elección general, no de la PASO, la elección general en adelante, el gobierno ha ido cayendo en aprobación de gestión. ¿Diciembre fue el mes más crítico? Te diría que el proceso de enero a marzo fue muy malo, digamos, ¿no? Pero el número más bajo que yo registré es 43 puntos, es casi 20 puntos abajo de la elección, con una evaluación de la economía pésima, 25 puntos, pero siempre repitiendo el esquema de que la expectativa estaba siempre por encima. O sea, bajaron las expectativas, pero siempre la expectativa estuvo por encima de la evaluación de la economía. O sea que en realidad el elemento más, si querés, más estratégico del gobierno nunca se desarmó. Y creo que en el fondo el gobierno siempre supo, o el gobierno siempre tiene claro hacia dónde va y sabe que va a ir perdiendo fichas, ¿no? Es como jugar al TEC. Tengo que atacar este país, pero bueno, voy a gastarme un montón de fichas, pero bueno, vale la pena el intento. Y el gobierno juega con un montón de estrategias, algunas le van a subir y otras le van a bajar, pero la estrategia no la modifica. Y me parece que en esto hay una comparación muy interesante con lo que hace el peronismo. Cancelare contaba
vos le preguntabas y él iba contando este personaje y el otro, y después este va acá y el otro va allá, y en esta provincia hay que ver. Cuando uno habla hoy del peronismo, desde la pérdida del kirchnerismo en adelante, uno no habla de una estrategia general, sino que habla de miles de personas dando vuelta, viendo si se juntan o no. O sea, el gobierno tiene una estrategia y lo otro son intentos de táctica sin estrategia. El peronismo nunca, yo creo que el peronismo nunca estuvo tan en riesgo de desaparecer como con ¿Así esta de tajante sos en riesgo de Sí, desaparecer, lo crees? O sea, de ir disminuyendo, como en su momento disminuyó el radicalismo. Esto no pasa de un día para el otro, pero... Que disminuye la fidelización del voto del peronismo. O sea, el sello del PJ ya no te garantiza el piso que tenía. Una fidelización del Frente para la Victoria, y él lo va a confirmar, presumo, era de un 35%, de un 32%, y ahora araña el 20, 25%. No, pero además hay un problema. Hay una cosa muy interesante. El peronismo le está costando mucho ubicarse como rival de este gobierno. O sea, le cuesta... A ver, el antagonismo... O sea, es más rival Cristina Fernández de Kirchner que el peronismo que se dice... Bueno, el gobierno casi no habla del peronismo, habla del kirchnerismo. Entonces el peronismo se tiene que reconvertir, y si querés, esto es un concepto más filosófico del siglo XVIII, XIX, bueno, vos obtenés identidad por la diferenciación de tu opuesto, ¿no? Así como uno se diferencia de los padres, así lo obtuvo, ¿no? Macri en su defecto, en el arranque. Claro, pero ahora Macri está en el centro de la escena. Correcto. Y no está logrando, o sea, perdón, él está logrando desarmar a sus opositores, ¿no? Pero sus opositores no están logrando identidad. El peronismo no tiene el radicalismo enfrente. Y probablemente esa sea la mayor fortaleza de Macri, ¿coincidís? Sí, claro, pero por supuesto. O sea, no por mérito propio, sino por disgregación de lo que está enfrente o probablemente lo opuesto. Marcos Peña lo tiene clarísimo de que le están haciendo un daño enorme al peronismo. El peronismo está perdido. El peronismo sigue ejecutando. Cuando uno habla con algún peronista en general, siguen esperando que la economía se caiga, cuando está demostrado que con este gobierno eso no es suficiente para perder una elección. Recordemos que el año pasado, con la economía también mal evaluada, el gobierno en la matanza de la PASO, la elección general, subió 8 puntos. Es como que fue a tu cancha y te hizo 5 goles, ¿no? O sea, 8 puntos en la matanza son... En un mes y medio mejoró su performance 8 puntos. O sea, el gobierno no tiene límite, quiero decir, estratégico, ¿no? Y avanza y no cambia la brújula. Y el peronismo está ocupándose mucho de ver si se unen o no se unen, pero no está construyendo un punto de vista nuevo, no está construyendo una estrategia. Y le falta el candidato atractivo también, eso no es menos cierto. Urtubey tiene ganas, quiere, ha demostrado voluntad, la foto con Bertone, con Bordet, con Uñac. Uñac mismo diciendo mi candidato es Urtubey eventualmente al futuro. Me da la impresión que es un intento, ahora hay que ver si eso se plasma en un producto apetecible puesto en góndola y comprable por el electorado, digamos. Claro, pero en general cuando las empresas ponen un producto en góndola, evalúan el mercado, que el mercado está consumiendo, y terminan poniendo un producto en góndola basado en algún tipo de evidencia, puede andar o no, digamos, pero hay una evidencia. Los peronistas siguen eligiendo personas a ver quién cae bien y quién cae mal. Por ejemplo, Urtubey perdió, digamos, la elección. Y da un nivel de desconocimiento muy grande. O sea que me parece que el proceso de discusión del peronismo no es las personas, sino es la estrategia, y sobre eso a ver quién es el que mejor puede cubrir ese recorrido, ¿no? Luis, lo último, ¿hay espacio para una tercera fuerza política, para un progresismo diferente al kirchnerismo y en su defecto al propio progresismo que Cambiemos le quiere dar con el gradualismo a su política económica y alejarse del estigma inicial de la centro-derecha o la derecha tradicional? No, yo creo que por esto que hablábamos del peronismo en general, creo que el riesgo de desaparición del peronismo es la oportunidad de la aparición de una centro-izquierda. Es decir, el gobierno está consolidando un espacio de centro-derecha. De centro-derecha. En Argentina les da vergüenza decir a la gente que es de derecha, ¿no? Entonces, pero si bien las categorías son complejas y en la política uno lo usa para pelearse con el que está enfrente si vos sos de derecha, ¿no? Pero más allá de eso, creo que así como pone en riesgo el peronismo, porque el peronismo no sabe pelear, hay más chances a mediano o largo plazo de que empiece a existir una centroizquierda. Es la única oportunidad de ganarle a este gobierno, es con creo yo, una centroizquierda. Si no, tendría que haber una catástrofe. Pero inclusive creo que el gobierno sabe que si hubiera una catástrofe económica, a la gente le daría mucha bronca que el peronismo vuelva en esas condiciones, porque reforzaría la mala imagen que el partido tiene, ¿no? Luis, como siempre, enorme placer. Gracias por este viernes y por este ratito.